Mientras dormía, mi hija entraba en mi habitación todas las noches. La misma muchacha a la que siempre consideré mi orgullo y mi alegría, no una traidora. Instalé una cámara y vi algo que jamás habría podido imaginar. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás ahora. Volví a encontrar mis gafas de lectura sobre la cómoda, otra vez, no donde yo las había dejado, en la mesita de noche, junto a la lámpara, al lado del vaso de agua del que bebo cada noche antes de acostarme. Estaban sobre la cómoda, al otro lado de la habitación, apoyadas en la caja de joyas de madera que perteneció a mi difunta esposa. El separador de mi novela había aparecido 3 páginas más adelante de donde yo había dejado de leer. Era la 4ª mañana en 2 semanas. Llevé las gafas conmigo al bajar las escaleras, los dedos apretados alrededor de la montura. La cocina olía a pan quemado y a café barato. Mi hija Irene estaba de pie junto a la encimera, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Aún llevaba la bata, aunque su turno en la peluquería empezaba en 1 hora. No levantó la vista cuando entré. Alguien volvió a entrar en mi habitación anoche, dije. Mis gafas estaban movidas. El libro. Papá, ya hablamos de esto. Su voz tenía un filo que no reconocí. Nadie entra en tu cuarto. Dejé las gafas sobre la mesa de la cocina, entre nosotros. Prueba física. Entonces explícame cómo caminan solas de un lado a otro. Por fin me miró, y había algo en su expresión que no pude identificar. Impaciencia, tal vez. O cálculo. Quizá te levantaste en la noche y no te acuerdas. Has estado tan cansado últimamente. Recordaría mover mis propias gafas. Eso es exactamente lo que me preocupa, papá, suavizó el tono, pero sonó ensayado. Que ya no recuerdes. La puerta trasera se abrió y mi yerno, Arturo, entró trayendo consigo la húmeda mañana de Florida. Acababa de salir a correr, su camiseta gris estaba oscura por el sudor. Tomó una botella de agua del refrigerador y bebió un largo trago mientras nos observaba por encima del borde. ¿Todo bien?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Irene dice que alguien entra a mi cuarto, dije. No dice papá. Dice Rodolfo, corrigió Irene. Rodolfo, ¿desde cuándo sientes eso? Arturo se apoyó en la encimera adoptando la postura de un familiar preocupado. No quiero inquietarte, pero esos lapsos de memoria son preocupantes. Mi tío tenía síntomas parecidos, y... No estoy teniendo lapsos de memoria, mantuve la voz serena. Sé perfectamente dónde dejo mis cosas. Se intercambiaron una mirada rápida, de menos de 1 segundo, pero la vi. Esa comunicación silenciosa que me excluía, ese entendimiento compartido. Mi mente analítica, la misma que pasó 30 años enseñando Derecho y Ética en la universidad, reconoció el patrón al instante. Había dado clases sobre el gaslighting en mi curso de Filosofía de la Justicia. El objetivo es hacer que la víctima dude de su propia percepción de la realidad. Escribí esa frase en la pizarra cientos de veces. La ironía no se me escapaba. Después de todo lo que hemos hecho por ti, solo queremos ayudarte también, dijo Arturo. Y algo en cómo enfatizó todo hizo que mi mandíbula se tensara. Pensé en el cheque que había escrito hacía 18 meses. $35.000. Irene me llamó llorando. Dijo que la agencia inmobiliaria de Arturo se estaba hundiendo. Deudas acumulándose. Que iban a perder el departamento. La familia ayuda a la familia. Eso era lo que yo creía. Eso fue lo que me repetí cuando los invité a mudarse a mi casa hace 1 año. Para que se recuperaran. Para que ahorraran. Un arreglo temporal. Nunca me devolvieron el dinero. Nunca volvieron a mencionarlo. Sentí de nuevo ese extraño peso que me había estado consumiendo últimamente. Un cansancio espeso. Mis pensamientos se movían como en lodo. Quería discutir, exigir respuestas, pero las palabras no se ordenaban en mi cabeza. Irene me observaba y, por un momento, vi algo cruzar su rostro.
No preocupación. Satisfacción. Papá, tocó mi brazo. ¿Te sientes bien? Estás pálido. Me aparté. Estoy bien. Quizá deberías descansar, sugirió Arturo. Nosotros nos encargamos del desayuno. Quería pelear. Quería plantar cara y obligarlos a decir la verdad. Pero reconocí una batalla perdida cuando la veía. Sin pruebas, yo no era más que un anciano confundido discutiendo con sus cuidadores. Eso era lo que estaban convirtiéndome. Retirada estratégica. Reagruparse. Reunir evidencia. Quizá tienen razón, dije y salí de la cocina. De vuelta en mi habitación, me senté en el borde de la cama y miré la mesita de noche. El vaso de agua seguía ahí, medio lleno desde la noche anterior. Tomé mis gafas y les di vueltas entre las manos. Objetos ordinarios transformados en evidencia de algo que aún no comprendía. Pensé en Irene de niña, quizá de 7 años, corriendo hacia mí después de su primer día de segundo grado. «Eres el mejor papá del mundo», había anunciado, abrazándome con fuerza. ¿Cuándo desapareció esa niña? ¿Cuándo fue reemplazada por esta desconocida y fría mujer? La foto en mi cómoda mostraba a esa niña desdentada, sonriendo. El marco estaba ligeramente torcido. Lo enderecé, dejando mis dedos sobre el cristal unos segundos. Si estaban mintiendo sobre cosas pequeñas, gafas movidas, separadores cambiados, ¿sobre qué más estaban mintiendo? Y lo más importante, ¿por qué? Necesitaba pruebas. Y sabía exactamente cómo conseguirlas. 2 días después, mis gafas volvieron a aparecer sobre la cómoda. La noche anterior había sido meticuloso, gafas en la mesita de noche, lado izquierdo, junto a la lámpara. Separador en la página 247 de la novela de Grisham que estaba leyendo. Vaso de agua lleno hasta la mitad, colocado exactamente a 2 pulgadas de la base de la lámpara. Incluso había tomado una foto con mi teléfono antes de apagar la luz. La mañana reveló la migración, gafas junto a la caja de joyas. El libro abierto en la página 251. El separador desaparecido. Y el vaso, observé el nivel detenidamente. Parecía más bajo de lo que recordaba, apenas perceptible, pero notorio para alguien que prestara atención. Pasé el día solo. Irene y Arturo trabajaban. No volverían hasta la tarde. Me senté en mi escritorio, abrí el portátil y escribí en el buscador, cámaras pequeñas ocultas sensor de movimiento. Los resultados inundaron la pantalla. Decenas de opciones, distintos tamaños, diferentes precios y capacidades. Leí reseñas durante 1 hora. Aprendí sobre resolución, duración de batería y almacenamiento. Descubrí que las cámaras activadas por movimiento eran comunes, asequibles y legales de usar en tu propia casa. La paranoia las había hecho fáciles de comprar. Alrededor de las 2 de la tarde conduje hasta un Best Buy en Southgate, a 20 minutos, lo suficientemente lejos para no encontrarme con nadie conocido. Pagué $89 en efectivo por una cámara del tamaño de una memoria USB. El joven dependiente apenas me miró, solo procesó la compra y me entregó la bolsa. Ya en casa, cerré mi habitación con llave y examiné mi compra. La cámara podía grabar durante 6 horas activada por movimiento. Tenía ranura para tarjeta de memoria y un lente diminuto que captaba imágenes sorprendentemente claras, según la caja. Probé distintas posiciones, en la estantería, detrás de la lámpara, dentro del marco de la puerta del closet. Nada servía. El ángulo era incorrecto, la cámara demasiado visible o la distancia demasiado amplia. Entonces miré el portarretratos en mi cómoda, el de Irene a los 8 años, sonriéndome, su bicicleta detrás y ambos cubiertos de hierba por aquella caída durante las primeras lecciones para enseñarle a montar. Lo recordé. Yo la había levantado, sacudido el polvo y ella me dijo de nuevo, con las rodillas raspadas: «Eres el mejor papá del mundo». El marco era lo suficientemente grueso. Quité la parte trasera, ajusté el contenido y coloqué la cámara detrás de la foto, apuntando hacia la mesita de noche. Desde el frente no se veía.
El lente asomaba apenas por una diminuta rendija entre el marco y la pared. Vista perfecta del vaso de agua, la lámpara y toda la superficie. Volví a armar todo y esperé. La cena esa noche fue tensa. Irene llevó comida china. Comimos en silencio, los palillos chocando contra los envases, Arturo deslizando el dedo por su teléfono, Irene mirando sus uñas. Yo movía el chow mein sin hambre, pensando en evidencia, documentación, pruebas. Papá, he estado pensando, dijo Irene al fin, en lo que hablamos el otro día. ¿Has sacado cita con el doctor Reynolds? Levanté la vista. ¿Qué cita? Para que te revisen. Tu memoria. Estamos preocupados. Arturo dejó su teléfono. Estas cosas no mejoran solas, Rodolfo. Detectarlas temprano marca la diferencia. Recordé un caso en el que había sido consultor 15 años atrás. Abuso financiero a un adulto mayor. La víctima documentó todo, estados de cuenta, conversaciones, fechas, horas. El abogado defensor argumentó confusión, deterioro cognitivo, malentendidos. Pero la documentación lo fue todo. Sin pruebas, era solo la palabra de uno contra la del otro. Le dije exactamente eso al fiscal. Y ganamos. Quizá tienen razón, dije despacio. Pensaré en sacar la cita. La cara de Irene se iluminó de inmediato. Demasiado rápido. Alivio visible. Es bueno, papá. Muy bueno. Solo queremos que estés saludable. Claro, añadió Arturo. Somos familia. Nos cuidamos. Asentí y volví a mis fideos. Que creyeran que cedía. Que pensaran que su gaslighting funcionaba. El resto de la noche pasó arrastrándose. Leí en la sala mientras ellos veían televisión. La risa grabada me crispaba los nervios. Cerca de las 10 anuncié que me iría a dormir. Arturo apenas reaccionó. Irene dijo buenas noches sin apartar la vista de la pantalla. En mi habitación revisé la cámara. La luz roja parpadeó una vez. Lista. Sensor de movimiento activado. Tarjeta insertada. Acomodé el portarretratos una última vez. Revisé el vaso en la mesita, el mismo vaso que había usado por 20 años, el mismo ritual nocturno de llenarlo a la mitad, beberlo antes de dormir, rellenarlo por la mañana. Un hábito tan arraigado que jamás lo cuestioné. Esa noche sí lo cuestioné. No toqué el vaso y me metí a la cama. La cámara observaba desde su escondite detrás de la sonrisa desdentada de mi hija. En alguna parte de la casa, Irene y Arturo se preparaban para dormir, convencidos seguramente de que yo había renunciado, confiados en que su manipulación surtía efecto. Cerré los ojos sin dormir profundamente. Parte de mí quería atraparlos en el acto, quería despertarme y enfrentarles ahí mismo. Pero otra parte, el profesor que enseñó procedimiento penal durante 3 décadas, sabía que la paciencia produce mejores resultados que la confrontación. Deja que la cámara haga su trabajo. Deja que ellos crean que están seguros. Deja que cometan errores. La oscuridad se asentó, y pensé en evidencia, documentación, pruebas, en aquello que transforma sospechas en verdades, acusaciones en hechos. A la mañana siguiente lo sabría. De una forma u otra, por fin sabría qué estaban haciendo en mi habitación mientras yo dormía. Pasaron 5 noches sin resultados. La cámara grabó horas de mí durmiendo, dando vueltas, ajustando almohadas, actividades normales. Revisé las grabaciones cada mañana, después de que Irene y Arturo se iban a trabajar, adelantando las partes tediosas de mis propias horas inconscientes. Nada. Sin embargo, cada mañana seguían ocurriendo pequeñas irregularidades. Mi teléfono boca abajo, yo nunca lo dejaba así, el vaso de agua en una posición distinta. Esa noche no dormiría. Esa noche atraparía a quien fuera que entraba en mi dormitorio. Me acosté vestido bajo las sábanas, en una posición desde la cual veía la puerta gracias a la luz tenue de la calle. El reloj digital en mi mesita marcaba las 10:47 de la noche. Abajo había escuchado su puerta cerrarse 20 minutos antes. La casa había caído en su silencio nocturno, el zumbido del aire acondicionado, el crujido ocasional de la madera enfriándose. Repasé mentalmente jurisprudencia de mis años como profesor,
Commonwealth contra Burkowitz, Estado contra Morrison, cualquier cosa para mantenerme alerta. Cuando eso falló, hice tablas de multiplicación, 12 por 17, 17 por 19. Me pellizqué la muñeca, el pequeño dolor aclaraba mi mente. Alrededor de las 11:30, el sueño empezó a rozarme. Normal. Me levanté, hice 20 flexiones de rodilla en la oscuridad. Funcionó. Regresé a mi posición de vigilancia, con los ojos en la puerta. La medianoche pasó. Luego, cuando normalmente me quedaría dormido, algo cambió. El sueño no llegó poco a poco, se estrelló sobre mí como una ola física. Los párpados se volvieron plomo. Los pensamientos, lentos, desordenados. Me levanté, fui a la ventana, apoyé la cara contra el vidrio frío. El frío ayudó quizá 30 segundos. Luego ese peso farmacológico tiró de cada músculo y nervio. Regresé a la cama tambaleante. Me senté en el borde. Intenté levantarme otra vez, pero mis piernas no respondieron. Lo último que recuerdo es pensar: esto no es natural. Esto no es cansancio normal. Algo está muy mal. Desperté con la luz del sol presionando mis párpados. La boca me sabía a óxido y algodón. La cabeza, como rellena de arena mojada. Durante varios segundos no recordé dónde estaba ni qué día era. La desorientación fue profunda y aterradora. Poco a poco, la realidad se ordenó. Mi habitación. Mañana. Había fallado en mantenerme despierto. Miré la mesita. Mi teléfono estaba boca abajo. Yo nunca lo dejaba así. El vaso, 3 pulgadas más cerca de la lámpara que donde lo había colocado. Incluso la sábana estaba diferente, más metida alrededor de mis hombros que cuando me acosté. Me temblaban las manos al retirar la tarjeta de memoria de la cámara. La llevé a mi escritorio, la inserté en el portátil y esperé a que cargara. Apareció un único archivo de vídeo, 6 horas y 42 minutos de grabación. Lo abrí y comencé a adelantar. Yo dormido. Moviéndome a las 11:19. Rodando a las 12:03. Nada más. Solo un hombre dormido, inconsciente, vulnerable. Entonces, a las 2:37 de la madrugada, la puerta se abrió. Detuve la reproducción. Retrocedí 10 segundos. Reproduje a velocidad normal. La puerta se abrió lentamente, sin ruido. La luz del pasillo iluminó un contorno. Por un instante pensé que no reconocería a la persona. Pero avanzó lo suficiente para que la cámara captara su perfil. Mi hija Irene. Con su bata azul. Avanzó hasta mi cama con una precisión ensayada. Su mano derecha salió del bolsillo de la bata con un frasco pequeño, color ámbar, del tamaño de un medicamento recetado. Desenroscó la tapa. Inclinó el frasco sobre el vaso. Cayeron 3 gotas. 4. 5. Volvió a cerrar el frasco. Lo guardó en el bolsillo. Con la otra mano sacó una cucharita. Removió el agua con movimientos pequeños, circulares, apenas haciendo sonar el vidrio. 38 segundos desde que abrió la puerta hasta que salió. Se fue. Me quedé congelado, mirando la imagen en pausa. En un fotograma, su rostro era visible, sereno, concentrado, sin más emoción que alguien preparando café. No era improvisado. No era un acto desesperado. Era rutina. Volví a poner el vídeo. Lo vi otra vez. Luego una tercera. Tomé notas. La hora, la duración, los movimientos, el tamaño y color del frasco, el modo meticuloso de mezclar. Escuché pasos en la escalera, voces en la cocina. Irene y Arturo empezaban su rutina matutina. El olor a café llegó por las rejillas. Tenía que bajar. Tenía que sentarme frente a ellos. Desayunar. Actuar como si no hubiera visto nada. Como si no supiera nada. Como si no sospechara nada. Guardé 3 copias del vídeo en distintas carpetas. Saqué la tarjeta y la escondí en mi escritorio, bajo viejas declaraciones de impuestos. Me levanté. Probé mis piernas, temblorosas, pero útiles. Me miré en el espejo del baño.
pálido, exhausto, asustado. Pero no podía mostrar nada de eso. En la cocina, Irene estaba frente a la estufa preparando huevos revueltos. Arturo, sentado a la mesa, golpeaba la pantalla de su teléfono. La taza de café humeaba. Ambos levantaron la vista cuando entré. «Buenos días», dije con voz adormilada. Dormí profundamente. Apenas recuerdo haber puesto la cabeza en la almohada. «Qué bueno, papá», Irene sonrió con calidez sincera. «Te hacía falta descansar. Has estado tan cansado últimamente». Arturo asintió. «¿Ves? Toda esa preocupación por los problemas de sueño. A veces solo necesitas relajarte». Me serví café de espaldas a ellos para que no vieran mi expresión. Mi hija acababa de envenenarme. Me estaba envenenando. ¿Desde cuándo? ¿Semanas? ¿Meses? Y ahora estaba ahí, volteando huevos, preguntando si quería tostadas, actuando como una hija cariñosa cuando era. ¿Qué era? ¿Qué se había convertido? «Papá, estás un poco pálido», dijo Irene. «¿Te sientes bien?» «Solo estoy despertando despacio», contesté, forzando una sonrisa. «El café ayudará. Quizá deberías tomarte el día con calma», dijo Arturo. «Quedarte en casa, descansar. Tal vez vea a Tom más tarde para tomar un café», mentí con facilidad. «No lo veo desde hace meses». «Qué bien», dijo Irene. «Deberías salir más». Arturo apenas levantó la vista. «¿A qué hora lo verás?» «A media mañana». Nada definido. La conversación siguió. Mundana. Normal. Envenenada. Comí huevos revueltos que sabían a cartón. Bebí café, pero no sirvió de nada contra la niebla en mi cabeza. Los vi intercambiar miradas cuando creían que yo no estaba mirando. Pequeñas sonrisas satisfechas que me retorcían el estómago. Cuando se fueron a trabajar, Irene a su salón y Arturo al concesionario de autos, volví a mi habitación y observé el vaso de agua de esa mañana. No había bebido de él aún. El agua seguía allí, clara e inocente, conteniendo lo que fuera que mi hija había añadido en la oscuridad de la madrugada. Necesitaba saber exactamente qué me estaba dando y, después, averiguar por qué. El laboratorio me daría respuestas. Lo que yo hiciera con esas respuestas podía esperar otras 48 horas. Encontré una pequeña botella de plástico en el contenedor de reciclaje. La lavé 3 veces con agua caliente y jabón para platos, la sequé con cuidado con una toalla limpia. En el baño, con la puerta cerrada con llave, vertí el agua de mi vaso en la botella, la sellé bien, la envolví en una bolsa de supermercado y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Cuando bajé, Irene estaba preparando el almuerzo. «Te vestiste elegante», dijo. «Sí, tengo una reunión con Tom. En 1 hora más o menos». Me había duchado, puesto pantalones de vestir y una camisa abotonada. El tipo de esfuerzo que sugiere un compromiso social real. Probablemente estaré fuera toda la tarde. «Qué bien, papá. No te apresures en volver. Disfruta». Arturo apenas levantó la vista del televisor. Su indiferencia dolía menos de lo que debería. Ahora me resultaba útil. Conduje hacia el este, rumbo a Tampa, tomando la I-275 a través de la bahía. La muestra de agua reposaba en mi bolsillo como una prueba en un juicio, que supongo que era exactamente eso, solo que prematura. El fiscal construyendo su caso antes de que la defensa supiera siquiera que había sido descubierta. Tampa Bay Medical Labs ocupaba la planta baja de una plaza médica en Dale Mabry Highway, a 35 minutos de mi casa. Elegí ese lugar deliberadamente, lo bastante lejos como para que nadie me reconociera, lo bastante profesional como para proporcionar documentación digna de presentarse en un tribunal. La sala de espera olía a antiséptico y aire reciclado. Me acerqué al mostrador, donde una joven de movimientos eficientes y ojos cansados alzó la mirada desde su computadora. «Necesito analizar una muestra de agua», dije. Ella deslizó un formulario por el mostrador. «¿Qué tipo de análisis?»
Contaminación bacteriana, metales pesados, sustancias químicas, compuestos farmacéuticos. Sedantes, específicamente. Posiblemente antipsicóticos. Su expresión cambió ligeramente, reconoció la situación. Lo había visto antes. Haré que hable con nuestra técnica principal. Desapareció por una puerta y regresó un instante después acompañada de una mujer de unos 40 años, bata blanca, cabello oscuro recogido con severidad. Soy la doctora Chen, supervisora del laboratorio, dijo, extendiéndome la mano. Me han dicho que necesita pruebas farmacéuticas en una muestra de agua. Le estreché la mano. Creo que alguien en mi casa está contaminando mi agua potable. Necesito documentación de lo que me están añadiendo. Estudió mi rostro, evaluando mi edad, mi ropa, mi comportamiento. Lo que vio pareció satisfacer algún criterio interno. ¿Está usted en peligro inmediato? Puedo proporcionarle recursos para servicios de emergencia si es necesario. Lo agradezco, la interrumpí. Estoy tomando precauciones. Primero necesito las pruebas. Asintió con firmeza. Podemos hacer un panel farmacéutico completo. Analiza benzodiazepinas, barbitúricos, antipsicóticos, antidepresivos y sedantes comunes. El procesamiento estándar tarda de 5 a 7 días. El urgente, 48 horas. Urgente. ¿Cuánto? $380. Conté 4 billetes de 100 de mi cartera. Dinero que había retirado la semana anterior, diciéndole a Irene que era para pagar a un manitas. La doctora Chen escribió un recibo, etiquetó mi muestra con un número de caso y me hizo firmar la documentación de cadena de custodia. Le llamaremos cuando los resultados estén listos, dijo. ¿Prefiere recogerlos o que se los enviemos por correo? Los recogeré. Conduciendo de vuelta a casa, sentí una dualidad extraña, acción decidida enmascarando un miedo profundo. Mi hija me estaba envenenando. Cada noche me dormía por sustancias que ella misma me administraba. Y hasta entender el alcance completo de su plan, tenía que seguir bebiendo esa agua, manteniendo ese ritual nocturno, seguir siendo su víctima mientras reunía suficiente evidencia para convertirme en su fiscal. Los siguientes 2 días fueron arte interpretativo. Bebí del vaso de agua cada noche, sentí la somnolencia antinatural apoderarse de mí, desperté con la cabeza pesada y desorientado. La cámara captó las visitas de Irene, 2:41 de la mañana la primera noche, 2:34 la segunda. La misma rutina, la misma eficiencia, el mismo envenenamiento casual de su propio padre. Durante el día mantuve mi papel, ligeramente confundido, cada vez más somnoliento. Arturo lo comentó durante la cena. Te ves más tranquilo últimamente. Más, en paz. En paz. Quiso decir sedado, manejado, controlado. Fingí una sonrisa. Solo intento relajarme más. Todos me dicen que me preocupo demasiado. Irene acarició mi mano. Eso está bien, papá. Preocuparse no ayuda en nada. 48 horas después de entregar la muestra, conduje de vuelta a Tampa Bay Medical Labs. La doctora Chen me recibió en el vestíbulo y me entregó un sobremanila con la frialdad profesional adecuada, aunque en sus ojos había algo más, preocupación, tal vez, o la comprensión de lo que ese sobre representaba. Gracias, dije. Tenga cuidado, respondió. Aquello no formaba parte del protocolo. En mi coche, estacionado en el aparcamiento del edificio, abrí el sobre. El informe tenía 3 páginas de análisis técnicos, gráficos y terminología médica, pero el resumen era claro. Zolpidem en una concentración equivalente a 15 miligramos. Sedante hipnótico. Quetiapina, Seroquel, en trazas. Antipsicótico comúnmente recetado para trastornos del sueño, pero que también causa aturdimiento cognitivo en dosis bajas. 15 miligramos de zolpidem eran suficientes para dejar inconsciente a alguien de mi tamaño durante 8 horas. Y la quetiapina no se receta para dormir en personas sanas. Se prescribe para condiciones mentales serias. Pero en pequeñas dosis, mezclada con un sedante,
crea algo más: confusión, problemas de memoria, dificultad para concentrarse. Síntomas que imitaban las etapas iniciales de la demencia. Leí el informe 3 veces antes de que la realidad se cristalizara. No intentaban matarme, al menos no rápidamente. Intentaban volverme incompetente, incapaz de manejar mis asuntos, mis decisiones, mi vida, mis finanzas. Mi casa valía $600.000, quizá más en el mercado actual. Mis cuentas de retiro sumaban otros 200.000. Mis ingresos por pensión y seguro social eran de 4.000 al mes. Y si lograban demostrar que yo estaba perdiendo capacidad mental, si obtenían la tutela legal, todo se convertiría en suyo para administrar, gastar, controlar. Esa noche, cuando Irene y Arturo se fueron a dormir, me senté en mi escritorio y comencé a crear copias de seguridad. Subí las grabaciones a un almacenamiento en la nube encriptado usando una VPN. Grabé 2 DVD con el material. Los etiqueté como Vídeos Caseros 2020 a 2024 con una letra inocente. Escaneé el informe del laboratorio, imprimí varias copias, coloqué los originales en mi caja de seguridad del banco durante un viaje a la mañana siguiente. Le dije a Irene que iba a reunirme con Tom otra vez. Luego llamé a mi hermana Margaret en Orlando. Contestó al tercer timbrazo. Rodolfo, ¿estás bien? Nunca llamas entre semana. Te voy a enviar un paquete, dije. Una memoria USB y unos documentos. No los abras. No los mires. Solo guárdalos en un lugar seguro. Silencio. Luego. Me estás asustando. ¿Qué está pasando? Estoy manejando algo. Si me pasa algo, lo que sea, lleva ese paquete a la policía. Si te pasa algo, Rodolfo, prométemelo, Margaret. Su voz se volvió tenue. Lo prometo. Pero dime qué está pasando. ¿Tiene que ver con Irene y Arturo? Si estoy equivocado, luego te lo explicaré y nos reiremos de mi paranoia. Si tengo razón, lo entenderás cuando lo abras. Envié el paquete por mensajería urgente desde una FedEx. Recibí confirmación de rastreo, seguí las actualizaciones hasta ver entregado. Evidencia asegurada. Cadena de custodia establecida. Copias creadas. Cronología documentada. Pero aún no tenía todo. Ya sabía qué y cómo. Ahora necesitaba saber por qué, pero en sus propias palabras. Necesitaba que hablaran con comodidad, que revelaran su plan completo mientras yo lo grababa. Esa noche, con la evidencia segura en múltiples lugares, mi hermana avisada, la protección establecida, me senté en mi escritorio y pensé en justicia. No venganza. Justicia. La que requiere casos irrefutables, pruebas incontrovertibles y testigos imposibles de desacreditar. Ellos creían que yo me estaba apagando. Que su plan funcionaba a la perfección. Que estaban ganando. Que lo siguieran creyendo. Que se sintieran lo bastante cómodos para hablar libremente. Que revelaran la magnitud total de lo que planeaban para mí. Cerré mi portátil, aseguré el cajón de mi escritorio con llave. Mañana continuaría la actuación. Bebería el agua envenenada, mostraría la confusión inducida, interpretaría el papel del padre en decadencia. Pero ya no era la presa. Era el cazador. Pasaron 10 días de actuación. Llamé a Irene por el nombre equivocado 2 veces. Pregunté qué día era 6 veces en una tarde. Me quedé de pie en la cocina fingiendo no recordar dónde guardábamos las tazas, las mismas que llevaba 20 años guardando en el mismo gabinete. Cada error les arrancaba miradas satisfechas. Sonrisas diminutas que intentaban ocultar. Pensaban que estaban ganando. Ese martes por la noche, después de la cena, anuncié que estaba exhausto y que me iría temprano a la cama. Las 8:30 era absurdamente temprano, pero hice un espectáculo de estar inestable, agarrándome al respaldo de la silla. ¿Estás bien, papá?, preguntó Irene, con una preocupación casi creíble. Solo cansado. Muy cansado últimamente. Me arrastré hacia las escaleras. En mi habitación esperé 20 minutos, hasta que escuché sus pasos moviéndose hacia la cocina.
Abrí mi puerta en silencio y me posicioné en el pasillo oscuro, donde sus voces se escuchaban con claridad. Saqué mi teléfono, abrí la grabadora de voz, presioné grabar y escuché. ¿Cuánto más? Decía Irene. Está empeorando rápido. Otro mes, quizá 2, y podremos presentar los documentos. Al paso que va, dijo Arturo, con una seguridad que nunca antes le había escuchado, cualquier médico confirmará que es incompetente. Silencio. Luego Irene, en voz más baja. Pero es mi padre. Esto se siente. Tu padre está sentado sobre más de $500,000 en bienes mientras nosotros nos ahogamos en deudas, interrumpió Arturo, frustrado. La casa sola vale 520,000. Sus cuentas de retiro, sus ahorros, todo está ahí. Dijiste que era seguro, que nadie lo sabría. Nadie lo sabrá. Lo investigué cuidadosamente. El zolpidem y la quetiapina, en estas dosis, crean síntomas perfectos. Confusión, pérdida de memoria, desorientación. Los médicos pensarán que es demencia temprana. No aparecen en análisis de sangre estándar. Para cuando alguien sospeche, ya tendremos la tutela legal. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. Él lo había investigado. Planeó cada detalle. ¿Y si nos borró del testamento? Preguntó Irene. No importa. Con la tutela controlamos todo mientras esté vivo. Y te nombró heredera. Revisé sus documentos el mes pasado. ¿Revisaste sus papeles? ¿Cómo querías que planeara esto bien? No tiene otros hijos. Margaret es solo su hermana. Ella no recibe nada. Es nuestro futuro, Irene. Nuestra única salida de esta deuda. Una larga pausa. Cuando Irene habló de nuevo, su voz era más pequeña. A veces pienso en antes, cuando papá me ayudaba con las tareas o cuando me llevó al altar. Él se destruiría si supiera esto. No lo sabrá. Ese es el punto, dijo Arturo con frialdad absoluta. ¿Y qué va a hacer con todo ese dinero? Morirse y dejárselo a alguna organización benéfica. Lo necesitamos ahora. Nos lo ganamos lidiando con él estos meses. Otra pausa. Supongo que tienes razón, dijo Irene. No tenemos otra opción. Lo llevamos a ese médico en 2 semanas, conseguimos el documento, luego presentamos la solicitud. Otro mes después, y todo será nuestro. Detuve la grabación. 8 minutos y 43 segundos. Cada palabra documentada. De vuelta en mi habitación, me senté en la oscuridad y dejé que la magnitud se asentara. No era solo robo. Era destrucción total. Querían arrebatarme mi casa, mi dinero, mi independencia, mi dignidad, todo lo que quedaba de la vida que construí con mi esposa. Todo lo que planeé dejar como legado. Los 35,000 que les había dado no ayudaron en nada. Solo les demostraron que valía la pena despojarme. No dormí esa noche. No porque no hubiera bebido el agua contaminada, no lo había hecho, sino porque transcribí la conversación, anoté las frases más incriminatorias con marcas de tiempo, las añadí a mi archivo de evidencia. Construía una acusación. A la mañana siguiente bajé y seguí con mi papel. Le pregunté a Irene cuando pensaba visitarme. Vivía allí. Ella intercambió otra de esas miradas con Arturo, satisfacción mezclada con un remanente de culpa, aplastado de inmediato. Voy a la biblioteca unas horas, anuncié después del desayuno. No he salido mucho últimamente. Está bien, papá. No te esfuerces demasiado. Conduje al centro y entré a la oficina de Daniel Prescott, un abogado especializado en derecho de ancianos y defensa penal. Un hombre de unos 50 y tantos, canas en las sienes, y la postura de alguien que respeta la sala de audiencias porque la conoce demasiado bien. Lo había llamado antes, me esperaba. Señor Collins, dijo estrechando mi mano, mencionó abuso a un anciano por teléfono. Cuénteme qué ocurre. Le presenté todo. Los vídeos en una memoria USB. 5 ocasiones en las que mi hija entró a mi cuarto por la noche y añadió sustancias a mi agua. El informe del laboratorio con zolpidem y quetiapina en esa agua. El informe médico demostrando esas mismas drogas en mi organismo. La grabación de audio de la conversación de la noche anterior.
La cronología de síntomas, incidentes y fechas. Mis notas, casi detectivescas. Prescott vio los vídeos en silencio. Leyó los informes con suma atención. Escuchó el audio con los ojos cerrados, centrado en cada palabra. Cuando levantó la mirada, su expresión era sombría. Señor Collins, lo que están haciendo es intento de causar lesiones corporales graves como mínimo. Posiblemente intento de homicidio, según la ley de Florida. La premeditación es evidente. Tiene usted un caso penal excepcionalmente sólido. No quiero que solo se detengan, dije, más duro de lo que pretendía. Quiero que enfrenten todas las consecuencias. Prisión. Antecedentes penales. Exposición pública. Deben pagar por esto. Entonces lo haremos metódicamente, respondió Prescott inclinándose hacia adelante. Reuniremos más evidencia. Dejaremos que cometan más actos. Cuando presenten la solicitud de tutela, porque lo harán, contrarrestaremos con todo. El tribunal tendrá que involucrar a la policía. Los arrestarán en la corte. ¿Cuánto tiempo tomará? De 4 a 6 semanas, si somos estratégicos. Pero el caso será irrefutable. No podrán defenderse. ¿Qué debo hacer? Continuar actuando. Deje que crean que están triunfando. Cambiaremos su testamento de inmediato. Los excluiremos completamente. Obtendremos más documentación médica. Instale una segunda cámara por redundancia. Construya un caso tan abrumador que ningún fiscal pueda rechazarlo. Ninguna defensa pueda debatirlo. Pagué su anticipo de $350 en efectivo. Le estreché la mano. Salí con un plan. En mi coche, estacionado detrás del edificio, sostuve su tarjeta y el recibo. 4 a 6 semanas más de envenenamiento. 4 a 6 semanas de fingir confusión mientras me mantenía lúcido. 4 a 6 semanas viendo a mi hija destruirme mientras yo documentaba su destrucción. Querían arrebatarme todo. Aprenderían lo que significa perderlo todo. Pero primero, necesitaba que se comprometieran del todo. Que creyeran que estaban ganando hasta el último segundo. Arranqué el coche. El camino a casa se sintió distinto. Ya no era la víctima en mi propia casa. Era el fiscal esperando que los acusados sellaran su destino. A la tarde siguiente me senté en la oficina de Linda Harrison, una notaria cuyo nombre me había proporcionado Prescott. Revisó el Nuevo Testamento que redactamos bajo su guía. Señor Collins, debo verificar que está en pleno uso de sus facultades mentales y que realiza estos cambios de manera voluntaria. Completamente en mis facultades. Completamente voluntario, respondí con voz firme. Mi hija y su esposo viven en mi casa. Tengo razones específicas para este cambio. Y quiere dejarle exactamente $1 a su hija. Exactamente $1, con la anotación por razones que ella conoce personalmente. Ese lenguaje es crucial, respondió. Evita que pueda alegar que fue un olvido. He visto casos así. Firmé. 2 testigos de su oficina firmaron. Ella estampó su sello. Mi hermana Margaret se convirtió en la beneficiaria principal de todo, la casa, las cuentas de retiro, todos mis bienes. Irene recibiría $1 y el conocimiento de que yo sabía la verdad. Hice 3 copias. Una se la entregué a Prescott, otra la guardé en mi caja de seguridad del First National y la tercera la envié por correo a Margaret con instrucciones de abrirla solo si algo me ocurría. La primera jugada estaba completa. Ellos simplemente aún no lo sabían. 3 días después, conduje hasta el Hospital General de Tampa para una cita con la doctora Sarah Chen, una toxicóloga recomendada por Prescott. Era una mujer de unos 40 y tantos años, movimientos eficientes, mirada compasiva de alguien que ya había visto demasiado sufrimiento. Le mostré el informe de laboratorio sobre el agua y le expliqué la situación sin adornos. Ella tomó muestras de sangre y cortó un pequeño mechón de cabello de la parte posterior de mi cabeza. El cabello retenía rastros de sustancias durante meses. Resultados en 5 a 7 días, dijo. Pero, señor Collins, ¿está usted seguro en casa? Estoy tomando precauciones. En este momento necesito la documentación más que una intervención. Su expresión cambió, pasó del profesionalismo a la comprensión.
Voy a documentarlo todo, pero por favor, tenga cuidado. Lo que están haciendo no es solo robo. Es una agresión. 5 días después, llegó su informe. Tanto el Zulpadm como la quitipina estaban presentes en mi sistema en concentraciones compatibles con una administración regular durante semanas. Su declaración oficial: presencia y patrones de concentración de fármacos consistentes con administración externa, no con uso prescrito. Prueba forense. Esa misma semana contraté a James Michey, un investigador privado con el que Prescott había trabajado antes. Michey rondaba los 50 y tantos, cabello entrecano, expresión de lo he visto todo. Su oficina era una casa adaptada en una zona comercial, con archivos apilados sobre cada superficie. Abuso financiero a un adulto mayor, dijo cuando le expliqué. He visto una docena de casos. Su evidencia ya es sólida. ¿Qué necesita de mí? Su situación financiera, sus comunicaciones, su planificación. Todo lo que pruebe motivo y premeditación. Deme 10 días y $1,200. Le pagué la mitad por adelantado. 10 días después, me entregó un informe de 40 páginas. Deudas oficiales, $87,000. Cuentas ocultas de apuestas en línea de Artur. Pérdidas por $23,000 en el último año. Irene confesando a compañeras de trabajo en el Salón Bellas que pronto heredaría una propiedad y finalmente tendría seguridad financiera. El historial del navegador de Artur desde Wi-Fi público, con búsqueda sobre leyes de tutela en Florida y cómo demostrar incompetencia. Han estado planeando esto desde hace meses, quizá más, dijo Michey. Su yerno tiene un problema serio. ¿Solo las pérdidas de juego? Los $35,000 que les dio probablemente fueron directo a sus cuentas de póker. Probablemente. Michey cerró la carpeta. Está usted construyendo un caso digno de fiscalía. Esto no es solo evidencia. Es una narrativa. Esa noche, después de que Irene completó su rutina, entrar a mi habitación a las 2:40 de la madrugada, añadir gotas a mi agua, remover cuidadosamente, instalé una segunda cámara. Esta iba dentro de un sujetalibros decorativo en mi estante, un ángulo diferente, mirando hacia la cama desde otra dirección. Redundancia. Si descubrían una cámara, la otra sobrevivía. Durante la semana siguiente, grabé 3 instancias más. Con ello, ya tenía 5 grabaciones de fechas distintas. Patrón, premeditación, prueba irrefutable. Cada noche bebía el agua adulterada. Cada mañana despertaba con la cabeza pesada y un cansancio real. Las advertencias de la doctora Chen resonaban: daño hepático, efectos cognitivos, riesgo de dependencia. La actuación estaba cobrando un precio real. Pero continué. Una noche en la cena hice mi confusión más evidente. Irene, ¿cuándo vuelve tu madre a casa? Pensé que solo había ido a la tienda. Ella miró a Artur antes de responder, con voz suave: papá, mamá falleció hace años, ¿lo recuerdas? Dejé que una expresión de confusión genuina cruzara mi rostro. Oh, sí. Lo siento. Lo olvidé por un momento. Artur apenas pudo contener su satisfacción. No pasa nada, Rudolf. Estas cosas ocurren. Quizá deberías descansar después de cenar. Asentí despacio. Sí, estoy cansado. Muy cansado. Creen que ya no estoy. Creen que ya ganaron, pensé al alejarme de la mesa. En 3 semanas aprenderán lo que significa perderlo todo. Durante ese periodo me reunía regularmente con Prescott. Cada vez llevaba nueva evidencia. Otro vídeo, el informe del detective, documentación médica, fotografías de la pantalla del portátil de Artur mostrando sus búsquedas. Tenemos evidencia en vídeo de 5 instancias separadas de envenenamiento, resumió Prescott en nuestra 4ª reunión. Análisis de laboratorio del agua. Pruebas médicas que demuestran presencia de esos fármacos por administración externa. Informe del investigador privado documentando motivo y desesperación. Grabación de audio donde discuten el plan. Esto es abrumador. ¿Cuándo actuamos? Cuando presenten la solicitud de tutela. Que se comprometan por completo. Contratarán a un abogado, presentarán documentación, archivarán los papeles. En cuanto los presenten,
Contraatacamos con todo. El tribunal no tendrá más opción que involucrar a las autoridades. ¿Cuánto falta? Según su ritmo, 2 a 3 semanas. ¿Puede mantener la actuación? La he mantenido hasta ahora. Puedo aguantar un mes más si es necesario. Bien. Cuando actuemos, actuaremos con contundencia. No lo verán venir hasta que ya esté hecho. A comienzos de mayo, todo estaba listo. Múltiples copias de la evidencia respaldadas en la nube, aseguradas en mi caja de seguridad, enviadas a Margaret. Pruebas médicas, motivos financieros, vídeos, audio, hallazgos del detective. Un caso demoledor, listo para ser presentado. Una noche, sentado en mi escritorio tras otro sueño inducido por las drogas, revisé la línea de tiempo maestra que había creado. Cada incidente documentado, cada pieza de evidencia catalogada, cada testigo identificado. Durante 30 años enseñé ética. Enseñé que la justicia exige evidencia, paciencia, ejecución perfecta. Ahora lo estaba demostrando. Ellos estaban a punto de aprender que el hombre que creían destruido estaba a punto de destruirlos a ellos. Durante la semana siguiente intensifiqué mi actuación a niveles que deberían haber alarmado a cualquier cuidador genuino. El martes caminé 6 calles hasta una cafetería que nunca había visitado. Me senté allí durante 1 hora y luego llamé a Irene. No sé dónde estoy. Salí a caminar y no reconozco esta zona. Ella llegó en 20 minutos. Me llevó a casa con el brazo alrededor de mis hombros. La señora Patterson, nuestra vecina, observó desde la entrada. Irene se aseguró de que la viera. Mi padre ha tenido más episodios así, le dijo lo suficientemente alto como para que yo oyera. Dentro, Arthur esperaba. ¿Qué tan perdido estaba? A 6 calles de aquí. Completamente desorientado. Irene me miró con algo que pudo ser preocupación o cálculo. Tenemos que avanzar más rápido. Él ya está listo. El jueves por la mañana le pregunté a Irene 3 veces qué año era. La llamé Susan 2 veces, el nombre de mi esposa. Dejé la estufa encendida después de hacer café y me quedé allí, aparentemente confundido, hasta que Arthur la apagó con exagerada paciencia. El viernes por la tarde, Irene programó una cita de emergencia con el Dr. Reynolds, mi médico de cabecera durante la última década. En su consultorio, di mi mejor actuación hasta entonces. «Señor Collins, ¿puede decirme que lo trae hoy?», preguntó Reynolds, su rostro curtido marcado por la preocupación profesional. Miré alrededor de la sala como si la viera por primera vez. Mi hija me trajo. No estoy seguro de por qué. Irene dio un paso al frente. «Doctor, estoy realmente preocupada. En las últimas semanas el deterioro de mi padre ha acelerado. Se pierde en el vecindario, olvida mi nombre, repite las mismas preguntas. Ayer preguntó cuándo volvería mi madre. Ella falleció hace 8 años. Señor Collins, ¿recuerda usted el fallecimiento de su esposa?» Hice una pausa, como luchando por recordar. Sí, creo que sí. A veces todo es confuso. Reynolds realizó una evaluación cognitiva básica. Cuando me pidió recordar 3 palabras, olvidé deliberadamente 2. Cuando me preguntó el año, dije 2023. Cuando preguntó quién era el presidente, dudé y respondí mal. Escribió extensamente en mi expediente y se volvió hacia Irene. «Estoy anotando preocupaciones cognitivas significativas. ¿Ha tenido alguna caída?» «Aún no, pero me aterra que ocurra. Él no debería vivir solo, pero insiste en que está bien. No sé qué hacer». Reynolds ordenó pruebas neurológicas a las que nunca asistiría. Su documentación sería perfecta para su petición de tutela y, al mismo tiempo, perfecta para mí contra evidencia mostrando cómo habían manipulado a profesionales médicos. Esa tarde, Arthur se reunió con Gary Endris, un abogado cuyo despacho estaba sobre una tintorería en Tamiami Trail. Más tarde supe por el investigador de Prescott que Endris cobraba $2.500 por casos básicos de tutela, dinero que Arthur pidió prestado en un préstamo de pago rápido con 25% de interés. «Su suegro muestra signos de demencia», habría dicho Endris. «¿Y quieren la tutela para gestionar sus asuntos?» Arthur habría asentido con entusiasmo.
No está seguro ya. Vivimos con él vigilándolo, pero necesita estructura legal, decisiones médicas y financieras. ¿Alguna oposición esperada? Solo su hermana en Orlando, pero casi no lo visita. Nosotros somos los cuidadores principales. Está documentado. Prepararé la petición. Presentaremos la solicitud la próxima semana. Mientras Arthur hacía sus arreglos, conduje hasta la oficina de Prescott. Presentamos nuestra propia petición ese mismo día, una moción de emergencia para orden de protección e investigación criminal. Incluía un resumen de toda la evidencia, vídeos, informes de laboratorio, documentación médica, la grabación de audio. Solicitamos que, cuando ellos presentaran su petición de tutela, ambos casos fueran escuchados juntos y se notificara a las autoridades. La presentación quedó sellada. Ellos no tendrían advertencia. Cuando presenten su petición, el sistema marcará el caso relacionado, explicó Prescott. La jueza revisará ambos antes de la audiencia. Entrarán pensando que es un trámite. Saldrán enfrentando una investigación penal. ¿Cuánto falta? Su abogado les prometió una semana. La audiencia se programa de 7 a 10 días después. Está mirando a 2 semanas en total. 2 semanas. 14 noches más bebiendo agua adulterada. 14 días más de actuación. Puedo manejarlo. Esa noche, en la cena, interpreté mi papel. Arthur comentó con tono casual, Irene y yo hemos estado hablando. Tal vez sea momento de buscar ayuda para ti, Rudolf. Alguien que gestione las cosas. Asentí vagamente. Podría ser bueno. No me siento yo últimamente. Por dentro, yo contaba. Ellos creían que me manejaban a mí. No sabían que yo manejaba cada uno de sus movimientos. El miércoles siguiente, Prescott llamó. Presentaron esta mañana. Petición de tutela con documentación médica, declaraciones de testigos, todo. Ambos casos han sido asignados a la jueza Rachel Morrison. Audiencia programada para el 28 de mayo, 10 de la mañana. 8 días. Marqué la fecha en mi calendario con tinta roja. Durante 2 meses me habían envenenado cada noche, manipulado cada día, destruido sistemáticamente. En 8 días, eso terminaría. En 8 días, llegaría la justicia. Ellos habían presentado su petición para controlar mi vida. Ahora aprenderían lo que se siente perder el control de la suya. Llegué al Palacio de Justicia del Condado de Sarasota a las 9:30 de la mañana del 28 de mayo, vistiendo mi mejor traje, gris carbón, perfectamente planchado, la primera vez en meses que tenía un aspecto plenamente profesional. Sin arrastrar los pies, sin confusión en los ojos. Prescott caminaba a mi lado con un maletín que contenía un portátil, evidencia impresa y varias memorias USB con copias de respaldo. En el vestíbulo los vi. Irene llevaba un vestido azul marino que la hacía ver responsable y preocupada. Arthur había logrado ponerse un saco deportivo sobre unos pantalones caqui. Su abogado, Endris, estaba con ellos, con sobrepeso, siempre apresurado, ya sudando en el edificio climatizado. La señora Patterson esperaba cerca como testigo. Cuando Irene me vio, su rostro mostró desconcierto. «Papá, ¿tienes abogado?» La miré fijamente. «Sí. Y pronto entenderás por qué». Arthur dio un paso adelante, desconfiado. «¿Qué significa eso?» «Significa que sé lo que hacían desde finales de marzo. He documentado todo. La audiencia explicará el resto». Antes de que Irene pudiera responder, Prescott señaló el ascensor. «Guarde sus preguntas para la sala, señorita Collins. Tendrá mucho que responder». A las 9:50, Endris fue llamado a reunirse con la asistente de la jueza. Volvió 5 minutos después, desconcertado. «Hay otra petición en este caso. Algo sellado. La jueza quiere escuchar ambos asuntos juntos». La expresión confiada de Arthur se quebró. «¿Otra petición? ¿Quién la presentó?» Endris miró a Rudolf.
El archivo está sellado. Lo sabremos en la audiencia. Al otro lado del pasillo, los observé procesar esa información. Los vi tragar dudas. A las 10 de la mañana entramos a la sala 4B. La jueza Rachel Morrison estaba en el estrado, unos 50 y tantos años, cabello gris acero, postura de alguien que ya ha oído todas las excusas y no cree ninguna. Su sala era moderna, sobria, diseñada para la eficacia más que para el dramatismo. Estamos aquí por la petición de tutela del señor Rudolph Collins, inició. Señor Endris, presente su caso. Endris se puso de pie, tropezando un poco con sus notas. Su señoría, buscamos la tutela basados en el deterioro cognitivo del señor Collins y su incapacidad para cuidarse. Su hija y su yerno han documentado su declive. Presentamos las notas clínicas del Dr. Reynolds mostrando deterioro cognitivo. Llamó a la señora Patterson, quien testificó que me había visto perdido y confundido en el vecindario. Luego presentó la declaración escrita de Irene describiendo mis supuestas dificultades diarias, los nombres olvidados, las preguntas repetidas, la confusión respecto a mi esposa fallecida. Arthur parecía satisfecho. Irene, nerviosa. La jueza Morrison revisó los documentos y luego se volvió hacia Prescott. Abogado, ¿usted presentó una moción relacionada? Sí, su señoría. Una moción de emergencia para una orden de protección. Tenemos evidencia de que el presunto deterioro cognitivo del señor Collins no es natural, sino el resultado de un envenenamiento sistemático por parte de los propios peticionarios. La sala quedó en silencio. El rostro de Arthur perdió todo color. Irene ahogó un suspiro. Endris se incorporó a medias. Su señoría, eso es absurdo, escucharé la evidencia, interrumpió Morrison. Continúe, señor Prescott. Prescott abrió su portátil y lo conectó a la pantalla de la sala. Lo que están a punto de ver son 5 instancias separadas, grabadas durante 2 meses, de la señorita Collins entrando al dormitorio de su padre por la noche y añadiendo sustancias a su agua. El vídeo comenzó. La pantalla mostró mi dormitorio oscuro. La marca de tiempo visible. 24 de marzo, 2:37 de la madrugada. La puerta se abrió lentamente. La silueta de Irene apareció iluminada desde el pasillo. Se acercó a mi mesa, sacó un pequeño frasco del bolsillo de su bata, añadió gotas a mi vaso, removió con una cucharilla, salió. 38 segundos. Cristalino. Innegable. Prescott reprodujo 3 ocasiones más, cada una en una fecha distinta, idéntico patrón. Cada vez su rostro parcialmente visible. Cada vez los movimientos eran metódicos, practicados, deliberados. Detrás de mí, escuché a la señora Patterson inhalar con fuerza. El análisis de laboratorio de esa agua, continuó Prescott, detectó Zulpan, conocido como Ambient, y quitipina, un antipsicótico. Estos fármacos causan exactamente los síntomas que la señorita Collins ha estado reportando a los médicos. Presentó el informe de laboratorio, luego la documentación médica de la doctora Chen mostrando esas mismas sustancias en mi sistema por administración externa. Después, el informe del detective sobre su desesperación financiera, $87.000 en deudas, pérdidas de juego de Arthur. Finalmente, la grabación de audio. La voz de Arthur llenó la sala. 1 mes o 2 más y podemos presentar la tutela. Está cayendo perfecto. La voz de Irene, más baja, pero es mi padre, tu padre está sentado sobre más de $500,000 en activos. Estas drogas generan síntomas que los médicos creerán que son demencia. Tendremos el control. Saldaremos las deudas. Y él nunca sabrá qué pasó. La mandíbula de la jueza Morrison se tensó mientras escuchaba. Cuando terminó, se dirigió directamente a ellos. Señorita Collins, señor Martínez, son ustedes quienes aparecen en los vídeos y en esta grabación. La voz de Irene apenas era audible. Sí, pero no se suponía que lo lastimara. Solo era para ayudarlo a dormir. Cállate, le susurró Arthur. La expresión de Morrison se endureció. En base a esta evidencia, deniego la petición de tutela.
El señor Collins está claramente en pleno uso de sus facultades y ha sido víctima de un plan calculado. Se volvió hacia el alguacil. Contacte a la oficina del sheriff. Estoy refiriendo este asunto de inmediato para investigación criminal. Arthur se mostró agitado. Esto es una locura. Estábamos ayudando. Siéntese, señor Martínez, la voz de la jueza Morrison podría cortar acero. Estoy emitiendo una orden de protección de emergencia. No deben tener contacto con el señor Collins. No pueden regresar a su residencia. Los alguaciles les acompañarán para recoger sus pertenencias bajo supervisión en un plazo de 48 horas. Irene lloraba ahora, silenciosa, con el cuerpo temblando. Se levanta la sesión, dijo Morrison. Señor Collins, la orden de protección es efectiva de inmediato. El señor Prescott le proporcionará copias certificadas. En el pasillo, Arthur se volvió inmediatamente hacia Irene. Te dije que tuvieras más cuidado. Te advertí que planeabas esto. Ella respondió entre lágrimas. Esta fue tu idea. 2 alguaciles llegaron, hablaron con Prescott y luego se acercaron a Arthur e Irene. Necesitamos hacerles algunas preguntas sobre la evidencia presentada en la corte. No están bajo arresto en este momento, pero tal vez quieran contactar a un abogado. Hendrick se interpuso. No responderán sin su abogado. Yo no manejo casos criminales. Deben conseguir un abogado de defensa penal de inmediato. Prescott me tocó el brazo. Vamos. En los escalones del juzgado, la luz de la primavera se sentía diferente a como lo había hecho 2 horas antes. ¿Cómo se siente?, preguntó Prescott. Miré hacia el edificio. Dentro, mi hija y su esposo estaban siendo interrogados por los alguaciles sobre el envenenamiento durante meses, como si la justicia recién comenzara. La fiscalía presentará cargos dentro de una semana. Ofrecerán un acuerdo de culpabilidad o irán a juicio. De cualquier manera, enfrentarán años en prisión. Asentí. Ella tomó su decisión. Arthur también. Ahora vivirían con las consecuencias. La parte más difícil había terminado. Ahora comenzaba la restauración. 2 semanas después de la audiencia, la oficina del fiscal estatal presentó cargos formales: tentativa de agresión agravada, delito de 2º grado según la ley de Florida, con una pena máxima de 15 años de prisión. Irene y Arthur fueron arrestados en su apartamento temporal un miércoles por la mañana. Registrados, fichados, fotografiados. Las fotos se hicieron públicas en pocas horas. Fueron liberados bajo fianza de $25,000 cada uno, dinero que pidieron prestado al hermano de Arthur al 15% de interés para pagar al fiador. Para el jueves, el Sarasota Herald Tribune publicó la historia: pareja local acusada de envenenar a su padre anciano por herencia. Portada con sus fotos. El artículo detallaba todo: evidencia en vídeo, drogas, plan de tutela, mi testimonio. La historia se volvió viral, compartida miles de veces. La sección de comentarios se llenó de indignación. El concesionario de autos de Arthur lo despidió el viernes. Quejas de clientes, dijo el gerente, no podemos permitir esta asociación. El salón de Irene la llamó esa misma tarde: no vengas el lunes, ni nunca más. Aprendí todo esto por Prescott, que seguía su caída con desapego profesional. No buscaba la información, pero necesitaba saber que no podían amenazarme de nuevo. A finales de junio, su colapso financiero se aceleró. Compañías de tarjetas de crédito demandaron. Las deudas de juego de Arthur, aparentemente mayores a lo que mostraba el informe del investigador, se cobraron de sitios de póker en línea y prestamistas menos confiables que llamaban a cualquier hora. Prescott presentó mi demanda civil: $200,000 por daño emocional intencional y abuso de anciano. Incapaces de enfrentar múltiples demandas legales, declararon bancarrota. Un síndico vendió el automóvil de Arthur por $22,000, las joyas de Irene por $3,000. Tras pagar a los acreedores garantizados, casi no quedó nada. Mi sentencia civil sobreviviría a la bancarrota, siguiéndolos por 20 años. Llegó la fecha límite de las órdenes de protección, el 1 de julio. Los alguaciles supervisaron su desalojo de mi casa. Estuve en la acera con Prescott, viendo cómo cargaban un camión de alquiler con sus pertenencias. Las manos de Irene temblaban al cargar las cajas.
Arthur evitaba mirarme por completo. Cuando terminaron, un alguacil recogió sus llaves. Entré a mi casa, verdaderamente mía de nuevo, y cambié las cerraduras de inmediato, instalé un sistema de seguridad. Pasé días limpiando, eliminando cualquier rastro de su presencia, pintando de nuevo, reemplazando muebles, reclamando mi espacio. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en un vecindario difícil, $950 al mes, todo lo que podían pagar. Con el préstamo cada vez más reducido del hermano de Arthur, Irene consiguió trabajo como cajera en un supermercado de descuento, salario mínimo, sin verificación de antecedentes. Arthur, demasiado orgulloso al principio, gastó rápido el dinero prestado antes de aceptar un turno nocturno en un almacén a $14 por hora. Ingreso combinado, quizás $3.200 al mes. Sobrevivían, no vivían. Su matrimonio se deterioró visiblemente. A través del investigador de Prescott, me aseguré de que no violaran la orden de protección. Supe de constantes discusiones. Arthur bebía en exceso, Irene caía en depresión, vecinos se quejaban de sus peleas. «Esto es tu culpa», Arthur gritaba, según los informes. «Te atraparon en cámara». «Tu plan, Irene», respondía ella. «Tus drogas. Me presionaste todos los días». Su abogada defensora, Rebecca Torres, costó $15.000. No tenían el dinero prestado de nuevo, esta vez al 20% de interés. Torres revisó la evidencia y les dio la verdad brutal. 5 vídeos, informes de laboratorio, documentación médica, confesión en audio. La fiscalía ofreció un acuerdo, dijo Torres a principios de agosto según registros judiciales, declararse culpables de un delito de 3er grado, excepto que cumplirían con libertad condicional en lugar de prisión. La alternativa era ir a juicio, ser condenados y pasar años en la cárcel. Arthur quería pelear. Irene, más realista después de verse en vídeo envenenando a su padre, comprendió que no tenían defensa. Tras días de discusión, aceptaron el acuerdo. La audiencia de sentencia se programó para el 27 de agosto. Pasé esas semanas reconstruyéndome. Margaret me visitó 2 veces. Mis vecinos, ahora entendiendo lo ocurrido, me trataban con nuevo respeto. Antiguos colegas del colegio llamaron ofreciendo apoyo. Comencé a redactar mi declaración de impacto como víctima, revisándola varias veces hasta que las palabras capturaban todo sin caer en la venganza. Prescott la revisó y sugirió cambios menores. La declaración estaba lista. A finales de agosto, 3 días antes de la audiencia, estaba en mi comedor recuperado, la declaración impresa frente a mí. Desde la ventana veía mi jardín, verduras creciendo, flores floreciendo, mi casa, mi vida, finalmente recuperada. Tocaron el timbre. Prescott entregando los detalles finales de la audiencia. Ambos planean hablar, dijo. Mostrar arrepentimiento, pedir clemencia. Asentí. Pueden pedirlo. El juez decidirá. ¿Está listo?, preguntó Prescott. Miré la declaración. Pensé en 6 meses de infierno, miedo, traición, envenenamiento. Estaba listo desde que vi ese primer vídeo. Esto termina la próxima semana. Entonces podré avanzar finalmente. Prescott sonrió ligeramente. Eres más fuerte de lo que ellos jamás entendieron. Después de que se fue, me senté solo en el silencio de mi hogar. Sin agua drogada esperando, sin hija entrando de noche, sin manipulación en el desayuno, solo paz y la certeza de que la justicia, bien preparada y pacientemente ejecutada, finalmente llega. El tribunal penal era más grande que el de familia, más imponente. Llegué temprano el 27 de agosto con Prescott y Margaret, vestido con mi mejor traje. Dentro, en la sala 2A, presidía la jueza Catherine Walsh, finales de 50, cabello gris acero, con el porte de quien ha escuchado todas las excusas y no cree ninguna. Irene y Arthur estaban con Rebecca Torres en la mesa de defensa, luciendo más viejos de lo que su edad indicaba. Los ojos de Irene estaban rojos, las manos entrelazadas con fuerza. Arthur miraba al frente, mandíbula tensa. La jueza Walsh revisó el expediente. Los acusados se han declarado culpables de tentativa de agresión agravada, delito de 3er grado. Rango de sentencia, libertad condicional a 5 años de prisión. Se dirigió al fiscal asistente, Marcus Reed.
¿Tiene la fiscalía alguna recomendación? Reed se puso de pie. Su señoría, la fiscalía recomienda sentencia combinada, 2 años en la cárcel del condado, 3 años de libertad condicional, servicio comunitario, restitución y orden permanente de no contacto. Fue abuso calculado de anciano para beneficio financiero. Torres argumentó solo libertad condicional. Su señoría, mis clientes ya lo han perdido todo: empleos, casa, reputación. No son peligrosos. La prisión no tiene propósito aquí. La jueza Walsh se volvió hacia mí. Señor Collins, ¿desea dirigirse a la corte? Caminé hacia el podio. No necesitaba mi declaración escrita. La había memorizado palabra por palabra. Su señoría, durante 2 meses viví con miedo de perder la razón. Me despertaba confundido, encontraba cosas movidas, luchaba con tareas básicas. Cuando le preguntaba a mi hija, me decía que lo imaginaba, que estaba envejeciendo, que necesitaba ayuda. Me manipulaba mientras me envenenaba cada noche. Cuando descubrí la verdad, al ver el vídeo de cómo añadía drogas a mi agua, la traición fue peor que el envenenamiento mismo. Esta era mi hija, la niña que crié, a quien ayudé cuando lo necesitaba, a quien di $35,000 y abrí mi hogar. Ella pagó mi amor con abuso sistemático. No solo intentaban robar dinero, querían mi competencia, independencia y autonomía. Buscaban control legal sobre mi vida. Si hubieran tenido éxito, estaría bajo tutela ahora, incapaz de tomar mis propias decisiones mientras ellos gastaban mis ahorros y vendían mi casa. Intentaron borrarme como persona. Eso estaba en juego. No solo dinero, sino mi identidad, mi libertad, mi existencia como ser humano independiente. No pido venganza, pido rendición de cuentas. La sala quedó en silencio cuando terminé. Volví a mi asiento. La jueza Walsh preguntó si los acusados deseaban hablar. Irene se levantó temblando. Su señoría, no hay excusa para lo que hice. Cada noche entré en la habitación de mi padre y lo envenené. Me decía a mí misma que no le hacía daño, pero sabía lo que planeábamos. Sabía que queríamos declararlo incompetente. Sabía que estaba mal. Lo hice de todas formas porque estaba desesperada y débil. Mi padre nos recibió en su casa. Me amó y yo lo traicioné de la peor manera posible. Lo siento profundamente. Pienso en ello cada día. Sé que nunca me perdonaré. Se sentó llorando. Arthur se puso rígido. Su señoría, asumo la responsabilidad de mi papel. Estuvo mal. Lo lamento. Pedí disculpas al señor Collins. Sus palabras sonaron vacías. Se sentó rápido. La jueza Walsh tomó un momento antes de hablar. El abuso a ancianos es uno de los crímenes más reprochables. Apuntaron a un familiar que confiaba en ustedes, alguien vulnerable. Administraron drogas para hacerlo parecer incompetente y así controlar sus bienes. Esto no fue debilidad, fueron meses de abuso calculado. Hizo una pausa. Los condeno a cada uno a 5 años de libertad condicional. Condiciones: 500 horas de servicio comunitario en centros de cuidado de ancianos, $500 mensuales de restitución por 10 años, orden permanente de no contacto, consejería obligatoria, pruebas aleatorias de drogas. Cualquier violación resultará en encarcelamiento inmediato. Llevarán estas condenas de por vida. Estas son las consecuencias de sus elecciones. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. En el pasillo, Torres se acercó con Irene. Arthur se quedó atrás. Señor Collins, dijo Torres en voz baja. Mi clienta quisiera hablar con usted, si está dispuesto. Prescott comenzó a objetar, pero levanté la mano. Escucharé lo que tenga que decir. Irene dio un paso adelante. Rímel corrido, manos temblorosas. Papá, sé que no tengo derecho a llamarte así. Solo necesito que sepas que lo siento. Fui débil y desesperada, y dejé que Arthur me convenciera de que esto estaba bien, pero no lo estaba. Fue malvado. Envenené a mi propio padre. Intenté robar tu vida. Entenderé si nunca me perdonas. No me perdono a mí misma. Lloraba de verdad, no actuaba. La miré, mi hija, alguien que había cometido crímenes terribles contra mí. Respondí con calma,
ni cruel ni consoladora. Irene, disculpas o palabras. Necesito escucharlas, pero no deshacen lo que hiciste. Me envenenaste durante 2 meses. Intentaste quitarme todo. Las consecuencias que enfrentas son apropiadas. Si algún día te perdono, no lo sé. Esa herida es profunda. Por ahora, necesito distancia. Debo sanar sin ti en mi vida. Vive con lo que hiciste. Aprende de ello. Conviértete en alguien mejor. Pero ese es tu camino, no el mío. El mío es seguir adelante sin ti. Me volví hacia Arthur, aún atrás. ¿Y tú? Ni siquiera tienes el valor de disculparte adecuadamente. Espero que los próximos 10 años de pagos te recuerden lo que cuesta la codicia. Me alejé con Prescott y Margaret, sin mirar atrás. Detrás de mí, Irene lloraba. Arthur miraba al suelo. Afuera, el sol de septiembre se sentía diferente a hace 6 meses. Margaret apretó mi mano. Lo lograste. Lo hicimos. Corregí, dije. No podría haberlo hecho solo. 3 semanas después, a mediados de septiembre, me senté en el patio trasero con Margaret, copas de vino atrapando el atardecer. El jardín estaba exuberante. La casa brillaba con luz cálida. A lo lejos, las risas de los vecinos llenaban el aire de la tarde. ¿Y ahora qué?, preguntó Margaret. Pensé en mi nueva rutina. Los seminarios que ahora impartía 2 veces por semana en el centro comunitario. Cómo protegerse del abuso financiero. 20 adultos mayores asistían a cada sesión, tomaban notas, hacían preguntas, me agradecían después. Mi trauma se transformó en propósito. Vivir, dije. Solo vivir. Eso basta. Chocamos las copas. Rudolph Collins, 64 años, sobreviviente, maestro, hermano, amigo, estaba en casa y finalmente el hogar era seguro. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.